Hola, ¿qué tal? Gracias al Señor que podemos cantarle y reunirnos en esta mañana, increíblemente, ¿no? El primer domingo del año 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, seguramente han estado muchos de ustedes viendo los programas de los domingos del mes de diciembre, que hemos estado compartiendo algunas cosas que se han estado haciendo aquí, como la Cruz Nueva, las aulas que se han remodelado, un lobby de entrada. También el 24 de diciembre en la noche que les presentamos este gran proyecto de las pantallas, y estamos trabajando ya ahora en este mes de enero con otros proyectos que ya más adelante les vamos a comunicar. Y quiero pedirles que oren por nosotros. Aquí con la junta directiva, con los ancianos, estamos siempre en contacto y en estos días nos vamos a volver a reunir porque estamos tomando decisiones muy importantes. No solo de proyectos físicos, sino también ministeriales. Y más adelante les vamos también a dar alguna información al respecto. Con los hermanos intentamos siempre buscar del Señor para tomar las decisiones. No nos levantamos una mañana y caprichudamente decimos, oh, tengo ganas de hacer esto. No, sino que buscamos la voluntad del Señor y queremos agradar al Señor. Y así hemos visto por años cómo el Señor ha bendecido sus ideas, porque si son nuestras ideas no funcionan las ideas del Señor. Así que sigan orando por nosotros. Esperamos que sea un gran año para la vida de la Iglesia Nazaret. Bueno, quiero informarles, aunque luego también se lo van a anunciar, este viernes en el programa de las 8 de la noche vamos a estudiar juntos el tema ¿cómo derroto los resentimientos? Los resentimientos. Y vamos a hablar de lo que significa, cómo ganarles, porque siempre nos quieren ganar y gobernar. Los resentimientos, resentir algo que ha sucedido. De ahí viene la palabra de resentimientos. No se lo pierda, muy práctico el tema. Y el domingo que viene vamos a estudiar el tema, la oración más miserable de la tierra. No se lo pierda. Porque quizás a veces podemos ser tentados a orar así. Y vamos a estudiar la oración más miserable de la tierra. Así que no se pierda el programa también del domingo que viene a las 9:30 de la mañana. Muy bien, nuevamente pidamos la bendición del Señor. Oremos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a ver este tema al final del Sermón del Monte. Si tiene su Biblia, fácil de encontrar. Mateo capítulo 7. Oremos. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este tema. Señor, gracias te damos nuevamente, porque podemos iniciar el año junto a ti. Y mañana que ya emprendemos nuevamente los trabajos, pedimos tu bendición y tu guía para cada persona que nos está viendo o escuchando en estos días. Señor, te damos gracias porque creemos que será un gran año en todo aspecto. Y no me refiero solo a lo económico, Señor, o a las cosas que vayan bien, sino a conocerte más, a entenderte mejor, a conocer más tu voluntad, a tener una relación más cerca de ti, etc. Y Señor, ahora queremos abrir tu palabra y pedimos tu guía, tu ayuda, tu bendición y que tú toques nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos 10 domingos del año pasado, estuvimos estudiando 10 temas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte que dijo Jesús que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Este Sermón del Monte termina con que San Mateo escribe la reacción que tuvieron los discípulos, las personas, todo el auditorio que escuchó a Jesús. Y Mateo nos va a contar cómo reaccionó la gente cuando Cristo terminó de hablar ese sermón del monte. Allí en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, encontramos la reacción de la gente al sermón que dijo Jesús. Así que quiero leerles lo que dice Mateo 7, 28 y 29, que dice así. Eso lo escribe Mateo. Jesús terminó de hablar y Mateo dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, toda la gente que escuchó a Jesús, se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los maestros de la ley.
Noten, lo que impresionó a los oyentes, a la multitud en general y a los discípulos era la autoridad con la que hablaba Jesús, porque Jesús nunca vaciló, nunca estuvo inseguro, nunca titubeó, sino que con tranquilidad y autoridad, no siendo autoritario, sino con autoridad, les enseñó cuáles son las cualidades de un ciudadano del reino de Dios, que lo podemos leer en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y allí estaba el carpintero de Nazaret, el que nunca había ido a la escuela, el que nunca estudió bajo los pies de algún rabí, maestro de aquella época. Allí estaba el carpintero, que era una persona común y corriente, enseñando. Él no era escriba, no era doctor de la ley, no era fariseo. Allí estaba sentado enseñando, diciendo muchas cosas. Y cuando terminó, la gente quedó atónita, quedó asombrada. La gente estaba totalmente admirada cuando Jesús terminó de hablar. Tratemos de imaginar la sorpresa para todos ellos, viendo a un simple carpintero enseñándoles de forma tan extraordinaria. Quedaron aturdidos, sorprendidos, admirados, atónitos. La pregunta es, ¿y nosotros, al leer el Sermón del Monte, qué nos causa? Por eso el tema del día de hoy es, ¿cómo responder al Sermón del Monte? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros al Sermón del Monte? ¿Por qué debemos prestarle atención a estas enseñanzas de Jesús? Al examinar lo que Jesús aquí estaba hablando, debemos recordar de que no solamente hay que prestarle atención a estas enseñanzas espirituales, o morales, o éticas, sino que hay que ir más allá. Hay que mirar al que enseñó estas enseñanzas, a la persona de Jesucristo. Y antes de analizar la persona de Jesucristo, quiero compartirles 3 cosas que se desprenden al inicio del Sermón del Monte, lo cual es Mateo quien escribe este comentario también. ¿Cómo empieza este Sermón del Monte? Y esto es clave para entender todo este sermón de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Mire cómo comienza el Sermón del Monte. San Mateo 5, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando vio las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron, y Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, y luego comienza con las bienaventuranzas. Noten lo que dice Mateo 5, 1 y 2, que Jesús vio las multitudes, se subió un poco más alto en la montaña, se sentó y abrió su boca para hablar. Hay algunas cosas interesantes aquí. Primero, Jesús se sentó antes de enseñar. Era la costumbre de aquella época que los maestros judíos o rabinos hablaban enseñando de parado o caminando, pero cuando tenían que dar una enseñanza oficial, una enseñanza muy importante, ellos entonces se sentaban. Y Jesús aquí se sienta para enseñar el Sermón del Monte, lo cual indica que lo que va a enseñar es central para la vida cristiana. Segundo, dice el texto que Jesús tomó la palabra, comenzó a hablar, abrió su boca. La idea es que iba a decir algo solemne, la idea es que iba a decir algo que está en su corazón. Jesús abre su corazón para enseñar ciertas cosas muy importantes y centrales para la vida, pero no son cosas superficiales, son cosas que salen del corazón de Jesús. Y tercero, este sermón es más importante de lo que generalmente pensamos o de lo que piensan generalmente los cristianos. Este sermón es muy importante porque es una enseñanza oficial de Jesús donde Él abre su mente para enseñar algo central, algo íntimo de su vida. El Sermón del Monte es un resumen de otras enseñanzas de Cristo que encontramos en los evangelios, pero es algo de suma importancia para la vida del cristiano. Él va a compartirnos lo que Él siente
que debe ser las cualidades de un ciudadano del cielo, de un ciudadano del reino. Y por eso es que cuando termina de hablar Jesús, la reacción que causa en la audiencia es lo que encontramos al final del Sermón del Monte, que yo ya les leí, en Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Jesús terminó de hablar y la multitud que estaba oyendo quedó maravillada, abrumada. Y allí en el original griego se habla de un verbo que la gente quedó asombrada por mucho tiempo y muchos días. No como generalmente nosotros vamos a un culto o a una iglesia, escuchamos un buen sermón y quedamos asombrados por un minuto. La gente aquí quedó asombrada y recordaba estas enseñanzas por mucho tiempo. Imagínese usted, no había videos para grabar como hoy en día, o cámaras como hoy en día. Usted me está escuchando a mí ahora, o usted puede volver a escuchar o a ver este programa a la tarde o mañana. En esa época no había nada para grabar. Los niños y adultos tenían que captar el mensaje de primera mano. Y la gente quedó asombrada y recordaba todavía las enseñanzas. A tal punto que décadas después Mateo puede escribirlas para nosotros. Imagínese. ¿Qué enseñanzas? La pregunta es, ¿por qué lo que dijo Jesús causó tanto asombro, tanta maravilla en los que le escucharon? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Y luego vamos a ver cómo nosotros debemos reaccionar a lo que Jesús dijo. Primero, ¿por qué la gente reaccionó maravillada a lo que Jesús enseñó? Por las cosas que Él enseñaba. Por las cosas que Él enseñaba. Jesús hablaba de temas importantes de interés para la vida. No eran temas triviales, frívolos, temas secundarios. Jesús hablaba de la eternidad, de la muerte, del juicio, de la comida allí en Mateo 6. Jesús hablaba de las cosas importantes. No perdía el tiempo en temas secundarios como muchas veces la gente habla hoy en día. Segundo, Jesús usaba ejemplos que ellos entendían. Jesús nunca habló de computadoras porque ellos no entendían eso. Jesús les hablaba de la sal porque ellos usaban sal. Les hablaba de la luz porque ellos usaban luz. Les hablaba de caminos estrechos, caminos anchos. Jesús les hablaba de temas que todos conocían y entendían. Jesús, al hablarles con imágenes de la vida, los estimulaba a pensar. Jesús hablaba con palabras que entendían hasta los niños. Ustedes son la sal. Eso hasta los niños pueden entender porque conocen la sal. Jesús hablaba con palabras sencillas. Para dar un discurso usted ante la universidad, ante la gente, ante una multitud, en una iglesia, usted no precisa hablar con palabras rebuscadas. A veces pensamos que cuanto más rebuscadas son las palabras, más profundo es el mensaje. No es así. La profundidad de un mensaje tiene que ver con que la gente entienda el mensaje. Y Jesús hablaba con palabras sencillas, que hasta los indoctos, hasta los que nunca fueron a la escuela, como Él, podían entender. Jesús les decía, ustedes son la luz. Ellos entendían eso, claramente. Hablaba con autoridad porque su mensaje provenía directamente de Dios. No así como los escribas o maestros de la ley de la época, que solamente hablaban de citas de otros y discutían comentarios de otros. Jesús hablaba con un mensaje original que provenía directamente de Dios. Pero más allá, más profundamente, más allá que el mensaje que Jesús compartía, hay que ver el mensajero, hay que ver quién decía el mensaje. Era ver a Jesucristo. ¿Por qué o sobre qué estaba fundada la autoridad de Jesús? La gente quedó asombrada porque Jesús hablaba con autoridad. ¿Y en base a qué estaba la autoridad de Jesús fundada? Bueno, la autoridad de Jesús como maestro. ¿Sí? La gente reaccionó de esa manera por las cosas que le enseñaba, pero porque él tenía autoridad como maestro. La gente se admiraba. Ahora, en la época de Cristo, había cientos de maestros contemporáneos a él. Habían rabinos, habían fariseos. Pero Jesús, a pesar de ser judío, no enseñaba un mensaje solo para judíos
o para la tierra de Palestina, sino que lo que enseñaba Jesús era absoluto, era universal, que hasta hoy, 2000 años después, es actual y relevante en cualquier cultura donde el ser humano esté. Jesús era un gran maestro. Sus oyentes compararon sus enseñanzas con las de otros y dijeron, no, este sí que enseña bien, él tiene algo. Los escribas, fariseos, los doctores de la ley de la época, solo compartían, como les dije, enseñanzas de otros, comentarios o citas de otros. Jesús no. Él era diferente. A Jesús no le interesaba ser fiel a la tradición judía o seguir los cánones de la sociedad. Jesús era diferente. Hablaba con frescura. Por eso, cautivaba a algunos y enfurecía a otros, porque era diferente cuando hablaba. Jesús tenía autoridad como maestro. ¿Qué más? Jesús tenía autoridad como Señor. Cuando él hablaba, él demandaba que la gente le obedeciera porque él era el Señor. Él se hacía pasar como Señor. Aquí en el Sermón del Monte, por ejemplo, usted puede leer en el capítulo 7, verso 21. Él decía, si la gente me dice Señor, Señor, no se estaba quejando que lo llamen Señor. Él tomaba ese título para él mismo. Claro, él no quería que usaran a la ligera el nombre Señor. Y cuando le decían Señor y él aceptaba ese título, no era como decirle hoy a alguien Don Fulano o el Señor Fulano, sino que este era el Señor con mayúscula a quien hay que obedecer. Jesús era distinto a un señor de aquella época o a un maestro ordinario. Los maestros de la ley se sentaban para escuchar a los alumnos se sentaban a escuchar a los maestros de la ley. Pero Jesús no solamente demandaba que le escucharan, él demandaba que le obedecieran. Por eso él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va al cielo, sino el que hace lo que yo como Señor pido que hagan. Noten ustedes, él tenía autoridad como Señor. Por eso Jesús era el Maestro y Señor. Pero algo más de su autoridad, él era juez. Jesús tenía autoridad porque él demandaba que le escucharan, porque él era el juez. En todo el Sermón del Monte podemos ver esa idea del juicio final cuando leemos el Sermón del Monte. Y él enfatizó aquí en el Sermón del Monte que él era el juez. Que las personas, cuando se acercan a él, deben saber que él es el juez y que dicta sentencia como en el juicio final. Aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el juicio final. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no les conozco. Noten, la gente presentará sus casos al Señor, pero Él como juez va a dictaminar la sentencia final del ser humano. Y Jesús muestra en el Sermón del Monte que el destino final no lo marcamos nosotros. El destino final no depende de nuestro comportamiento, no depende de cómo usemos el nombre Jesús, porque podemos hacer milagros en su nombre, dice él aquí en Mateo 7, sino en el destino eterno depende del conocimiento personal y la relación personal que se tenga con él. Él dijo que era el Señor, él dijo que era el juez. Por eso cuando hablaba tenía autoridad. Ningún rabino, ningún maestro de la época podía reclamar eso, que era el Señor o el juez, solo Jesús. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros al Sermón del Monte? Claro, debemos creer todo lo que Él aquí dice. Debemos responder a todo lo que Él dice en Mateo 5, 6 y 7 con seriedad absoluta y abrumadora. Estas son normas lo que Él presenta en todo el Sermón del Monte. Mire las bienaventuranzas. Felices los pacificadores, los misericordiosos, esto, lo otro. Esas son las normas de los ciudadanos del cielo. Esas son las características que el Señor espera de sus hijos, de usted y de mí. Esas son las prioridades. Cuando Él dice ustedes son sal, son luz, eso es lo que Él nos está diciendo que somos. Nosotros tenemos que
responder afirmativamente a lo que Él nos dice. Lastimosamente, en muchas iglesias se ha echado por la borda a estos desafíos y la iglesia se ha conformado al mundo. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que los cristianos somos diferentes al mundo. El Sermón del Monte es una contracultura de los valores de este mundo. Ahora, si alguien nos pregunta por qué hay que prestarle atención al Sermón del Monte, recordemos que más allá del sermón o del mensaje es quien lo dijo, es la persona que presenta este mensaje. La gente quedó maravillada. Pero no es la única vez cuando la gente quedaba maravillada cuando Jesús hablaba. Hubo una ocasión donde pasó lo mismo, cuando Jesús fue a Nazaret. Y encontramos la historia en Mateo 13, del 54 al 56. Mateo 13, 54 al 56. Noten ustedes que dice que al llegar a su tierra, a Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente dijo: ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están con nosotros sus hermanas? Noten que aquí se habla que tenía hasta hermanas. ¿De dónde sacó él todas esas cosas para enseñar? Nuevamente, la gente al escuchar este humilde y sencillo carpintero quedaban asombrados, estupefactos, quedaban atónitos a las palabras de Jesús, admirados. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y usted y yo, cuando leemos sus palabras, tenemos que quedar admirados también. Pero no basta solamente con admirarse de lo que Jesús enseñó. Nuestra reacción debe ir más allá. Claro que debemos maravillarnos de lo que Él dijo, pero ¿cómo debemos responder más allá? Quiero darles dos ideas. ¿Por qué vino y predicó este Sermón del Monte Jesús? Cuando empezamos a leer este Sermón del Monte, vemos que Jesús no solamente vino a darnos otra ley o a enseñar cómo hay que vivir, porque el Sermón del Monte, claro, nos enseña cómo vivir. Pero cuando leemos todo lo que allí dice, tenemos que llegar a la conclusión que es imposible obedecer todo lo que aquí está diciendo. Mucha gente dice: yo obedezco el Sermón del Monte. No, léalo completo. Y usted tiene que llegar a esta conclusión, que en el Sermón del Monte de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, cuando Jesús da cuáles son las cualidades de un hijo de Dios o de un ciudadano del cielo, cuando leemos eso, tenemos que encontrar que el Señor condena la confianza nuestra para obedecer el Sermón del Monte. ¿Sí? En otras palabras, cuando yo leo el Sermón del Monte y usted, debemos reconocer que quedamos lejos de los parámetros que Dios pide de nosotros y que nuestros esfuerzos humanos, en mi naturaleza humana, no puedo obedecer el Sermón del Monte. Porque yo no puedo hacer obras que me justifiquen para nada, ni me hace digno presentarme ante Dios mis obras. Por lo tanto, en otras palabras, el Sermón del Monte muestra que todos somos pecadores condenados ante Dios. Eso debe producir en nosotros cuando leemos el Sermón del Monte. Lea el capítulo 5, el capítulo 6. Eso debe producir en nosotros. Mire, por ejemplo, cuando Jesús dice allí en el capítulo 5, no hay que matar, dice la ley. Pero yo les digo, si alguien se enoja contra otro y lo aborrece o lo ignora, ya mató. Usted me va a decir que nunca mató a nadie. Yo maté a varios. ¿Y usted? También. El solo hecho de no saludar a alguien voluntariamente, conscientemente, porque uno lo ignora, ya matamos a alguien en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Nadie puede obedecer el Sermón del Monte. Y la primera reacción que debe producir en nosotros es: Señor, no puedo cumplir con mis fuerzas. Esto me supera. Y esto nos debe llevar a la segunda reacción, a la segunda. El Señor nos muestra con el Sermón del Monte que si yo en mi naturaleza no puedo obedecer a Dios, no puedo acercarme a Él y ganarme el cielo, debo nacer de nuevo, necesito una nueva naturaleza, una nueva vida.
No puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas, en mi carne, en mi naturaleza inclinada al mal, desde nacimiento. Necesito nacer de nuevo. Por eso, lo primero es, yo me debo dar cuenta que soy pecador condenado ante Dios cuando leo el Sermón del Monte. Pero esto me debe llevar a otra reacción. Necesito nacer de nuevo. Necesito la naturaleza divina dentro de mí. Necesito ser renovado por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor pasa a vivir su vida en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, es Él en mí. Su Espíritu Santo, cuando le aceptamos, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo quiere producir su fruto, sus cualidades en nosotros. Entonces ahí llego a ser sal de la tierra, luz del mundo. Ahí puedo amar como Dios me pide, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí el Señor va a vivir en nosotros, quien hace posible que vivamos como Él pide. No estoy diciendo que seremos impecables o que seremos perfectos en la práctica. Estoy diciendo que el Señor nos va a ayudar a vivir su vida en nosotros. Que vamos a reconocer que no podemos y nos vamos a esforzar por agradar a Dios en el Espíritu, no en nuestras fuerzas. Entonces Él vive su vida en nosotros y entonces para Él estamos obedeciendo el Sermón del Monte, porque Él nos justifica, no nosotros. Y porque el Padre no nos ve a nosotros, primero pasa su mirada por el Hijo, quien llevó nuestros pecados, y Él nos hace justos ante el Padre. ¿Se da cuenta? El Sermón del Monte nos muestra nuestro carácter, nuestra falla, nuestra pecaminosidad, y nos lleva a depender totalmente de Él, de Él. Nos damos cuenta cuando le aceptamos que somos perdonados, que hemos pasado de muerte a vida, que comenzamos a vivir una vida diferente, que ya ahora ya tenemos hambre y sed de Él, hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la reacción que debe producir en nosotros el Sermón del Monte es: Señor, yo no puedo agradarte en mis fuerzas. Tengo que aceptarte en mi corazón. Y cuando le acepto en mi corazón, Él pasa a vivir su vida en nosotros. Y Él va a producir el fruto que Él quiere. Y va a tratar, Él va a estar en nosotros y nosotros intentamos agradarle a Él con nuestras fallas. Pero Él nos ve como santos y puros. Por eso, cuando leo el Sermón del Monte, reconozco mi incapacidad de obedecer. Pero reconozco que Jesús pudo obedecer eso. Entonces me acerco a Él, pido perdón, pido su gracia y que Él me siga ayudando en la vida. Y entonces Él va a producir su vida en nosotros. La vida cristiana no es nuestra vida de intentar agradar a Dios, para nada. Todo cristiano que intenta vivir su vida en la carne para agradar a Dios, fracasa. Fracasa como Pablo en Romanos 7, diciendo: ¡ay de mí, que soy un pobre pecador! Es Él viviendo en nosotros. Es su vida en nosotros. Nosotros vemos el Sermón del Monte. Señor, yo esto no lo puedo obedecer, pero te pido por tu gracia, tu misericordia, que tú vivas tu vida en nosotros. Yo no puedo, Señor, amar al prójimo. Siento en mi carne venganza, deseo de aborrecerlos. Señor, que tú te manifiestes en mí en esto, que tú vivas tu vida. Y así en todos los aspectos del Sermón del Monte. Entonces, ¿cómo vivimos el Sermón del Monte? Reconocemos que en nuestra fuerza no podemos, que estamos perdidos. Y eso nos debe llevar a acercarnos al Señor. Le acepto en mi corazón como Salvador y luego que le acepto, busco agradarle al Señor, vivir cerca del Señor y permitir que Él comience a trabajar en mí, produciendo su vida en mí. ¿Usted ya aceptó a Jesús en su corazón? Si no lo hizo, hágalo. Sencillamente dígale que le perdone y que quiere recibir el regalo de la salvación. Y la mayoría de ustedes que tienen a Cristo en el corazón, el Señor tiene altas expectativas de todos nosotros. Leí una frase que dice que el Señor nos ama tal cual somos hoy, pero no está conforme en cómo estamos hoy. Tiene altas expectativas. Quiere que nos parezcamos más a Él. Y estas cualidades del Sermón del Monte son las cualidades que Él quiere producir en nosotros. Pero es Él en nosotros, no en nuestra fuerza. Nuestras fuerzas no pueden. Nuestra carne fracasa. Es Él en nosotros.
Eso implica una relación más cercana con Él cada vez más. Ame al Señor, busque al Señor, intente agradarle, dependa del Señor. Y así nos quedamos maravillados de su enseñanza. Usted viviendo cerca del Señor va a ver cómo con el paso del tiempo, porque el que comenzó la buena obra la está haciendo, usted va a ver cambios en su vida para bien, a la imagen del Señor Jesús, y quedará maravillado de lo que el Señor hace. Y seguirá haciendo hasta el día que nos lleve con Él. Oremos. Señor, te alabamos y bendecimos, te damos gracias por todo, te exaltamos. Señor, ayúdanos a regresar al Sermón del Monte, porque allí están las cualidades que tú pides de tus ciudadanos. Pero al leerlo, Señor, nos damos cuenta que nuestra fuerza no podemos obedecer y que necesitamos más de ti. Señor, te damos gracias porque eres tú quien vive la vida cristiana en nosotros, no en nuestras fuerzas, sino solo en dependencia tuya. Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias porque en ti tú haces posible que vivamos la vida cristiana. Gracias por tus enseñanzas, por tu persona, por tu gran amor hacia nosotros, por tu gracia y misericordia. Señor, bendice a todos los que están viendo este programa o a los que lo van a ver en la semana o escuchar, ya sea en sus celulares o en la radio, que tú les bendigas ricamente. Señor, nos quedamos admirados de tus enseñanzas y queremos agradarte cada vez más, hasta el día que nos lleves a tu presencia, donde estaremos cara a cara contigo disfrutando de la eternidad. Señor, bendícenos a todos en este nuevo año, los días que vivamos, que estemos cada vez más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.